En este vídeo vamos a calcular el área y el volumen de un tronco de cono y un tronco de pirámide. Un tronco de cono es un cuerpo geométrico de revolución que se obtiene girando un trapecio rectángulo alrededor del lado perpendicular a ambas bases. Por otro lado, un tronco de pirámide es un cuerpo geométrico que resulta al cortar una pirámide por un plano paralelo a la base. Cuando tenemos este corte hecho, separamos la parte que contiene el vértice y el resto es el tronco de pirámide. Vamos a calcular ahora el área y el volumen de este tronco de cono en el que el radio menor mide 5 metros, el mayor 13 metros y la generatriz 17. Para empezar es importante conocer su desarrollo plano. Para calcular el área empezaremos calculando el área de las bases y después el área lateral del mismo. Puesto que las bases son círculos, la fórmula de la base menor sería pi por r cuadrado, o sea, pi por 5 cuadrado, 25 pi. El área de la base mayor sería pi por su radio al cuadrado, pi por 13 cuadrado, 169 pi. Y el área lateral de un tronco de cono tenéis que recordar que es pi por la suma de los radios por la generatriz, es decir, pi por 13 más 5, que es 18, por la generatriz, que es 17. Y en este caso tendríamos 306 pi. Todas estas medidas expresadas en metros cuadrados y por tanto el área total de este tronco de cono sería 25 más 169 más 306 pi, es decir, 500 pi metros cuadrados. Y tendríamos el área calculada. Para calcular el volumen podemos aplicar directamente la fórmula volumen del tronco de cono igual pi por el cuadrado del radio mayor más el cuadrado del radio menor más el producto de los radios por la altura del tronco, todo ello entre 3. Para calcular la altura del tronco de cono vamos a tener que aplicar el teorema de Pitágoras. Si os fijáis, he aplicado dicho teorema en este triángulo rectángulo, en el cual un cateto es la altura que buscamos, la hipotenusa es la generatriz y el otro cateto es la resta de ambos radios, 13 menos 5, 8. Una vez tenemos este cálculo hecho, basta multiplicar 15 por la expresión que teníamos antes y veremos que el resultado obtenido para el volumen son 1295 pi metros cúbicos y también lo tendríamos resuelto. Como os digo, voy a explicaros cómo se hace este proceso con el teorema de Tales para no tener que aprender esta fórmula de memoria. Otra manera de calcular el volumen de un tronco de cono es calcular el volumen de un cono grande menos el volumen de un cono pequeño. Veréis cómo. Como antes os decía, hemos de aplicar el teorema de Tales porque necesitamos hallar el valor de la altura del cono grande, que va a ser 15 más x, como veis en el dibujo, y la altura del cono pequeño, que será x, como veis también en el cono dibujado más abajo. Aplicando el teorema y haciendo lados proporcionales, vemos que 5 es a 13, como x es a x más 15. Y despejando el valor de x obtenemos el valor de la altura del cono pequeño. De esta forma ya podemos saber el valor de la altura hg del cono grande y el valor de la altura hp del cono pequeño. Ahora ya podemos aplicar la fórmula del principio y veremos cómo calculamos el volumen del tronco de cono. En el cono grande tenemos área de la base, pi r cuadrado, o sea 13 cuadrado por pi, y en el cono pequeño, área de la base, pi por 5 al cuadrado. 24,375 es la altura del cono grande, 9,375 la del cono pequeño. Si hacemos esta operación, encontramos que el valor obtenido es evidentemente el mismo que aplicando la fórmula que hemos visto anteriormente. 1295 pi metros cúbicos. Vamos a calcular ahora el área y el volumen de este tronco de pirámide, en el que tenemos una base cuadrangular de lado 24 metros, otra base más pequeña de lado 10 metros, también cuadrangular, y una altura del tronco de 24 metros. Es interesante conocer su desarrollo plano para entender mejor los cálculos. Para calcular el área total, vamos a calcular el área de la base pequeña, que es un cuadrado, lado por lado, el área de la base mayor, también un cuadrado, lado por lado, y el área lateral, que está formada por 4 trapecios isósceles.
Haciendo cálculos tenemos área de la base mayor 576 metros cuadrados, área de la base menor 100 metros cuadrados y el área lateral vamos a calcularla multiplicando 4 veces el área de un trapecio isósceles. Bien, aquí tenemos que tener especial cuidado porque necesitamos calcular la altura de ese trapecio. Es fácil confundir esa altura con la altura del tronco, pero no es así. Por eso es aconsejable representar gráficamente lo que está pasando. Para calcular la altura del trapecio, necesitamos aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo. Vamos a ello. Si os fijáis bien, lo que tenemos es, el lado de la base pequeña eran 10 metros, por lo tanto, esta marquita son 5 metros. Por otro lado, el lado de la base mayor eran 24 metros, por lo tanto, esta medida son 12 metros, que es la mitad. A nosotros nos interesa saber cuánto mide este ladito, que es el cateto uno de los catetos de nuestro triángulo rectángulo, puesto que el otro cateto coincide con la altura y son 24. Bien, esa distancia se calcula restando 12 menos 5, es decir, 7 metros. Y entonces ahí aplicamos el teorema de Pitágoras y tenemos resuelto nuestro problema. Una vez calculada el área lateral, para conseguir el área total, sumamos los resultados obtenidos, es decir, 576 más 100 más 1700 metros cuadrados. Obtenemos así el valor total, que son 2376 metros cuadrados. Para calcular el volumen de un tronco de pirámide podemos aplicar directamente una fórmula que permite hallarlo o utilizar el teorema de Tales. Si aplicamos la fórmula obtenemos el siguiente resultado. 7.328 metros cúbicos de volumen total del tronco. Si aplicamos el teorema de Tales, vamos a ver el procedimiento a seguir para hacerlo correctamente. Nos vamos a fijar en el triángulo marcado en negro y en ese triángulo aplicamos directamente el teorema de Tales. ¿Por qué hacemos esto? Porque recordamos, al igual que para calcular el volumen de un tronco de cono, que para calcular este volumen podemos calcular el volumen de una pirámide grande menos el volumen de una pirámide más pequeña, y para eso necesitamos la altura de la pirámide grande y la de la pequeña. Así pues, aplicando el teorema, comparamos lados proporcionales y vemos como 5 es a 12 de la misma forma que x es a x más 24. Calculamos el valor de x, que veremos que coincide con el valor de la altura de la pirámide pequeña. Si volvemos a la fórmula y escribimos estos valores, hallaremos el valor total del volumen del tronco de pirámide. Es aconsejable que utilicéis para x el valor de 120 partido 7 en lugar de su aproximación decimal. De esta forma evitaréis errores de cálculo. Si os encontráis algún caso en el que el tronco de pirámide tenga base hexagonal, pentagonal, en fin, con cualquier otro tipo de polígono, el procedimiento a seguir es el mismo. Simplemente tenéis que tener especial cuidado en el cálculo del apotema de la base y en el cálculo de la altura de la cara. Espero que hayáis entendido bien todos estos procesos y estéis preparados para aplicarlo a diferentes ejercicios.